parece, vamos a ver ahora sí, como se nota además con la buena acústica de este espacio Mercado, que es vuestro espacio de Getafe. Acaba de decirnos la alcaldesa, disfrutad de la charla. Y eso es lo que pretendemos, disfrutar nosotras y que disfrutéis, por supuesto, vosotros de este evento de Getafe Negro, vuestro festival de novela policíaca. 18 años ya, mayoría de edad. Se va a celebrar mañana, a esta hora más o menos. Tenéis aquí una cita con tarta, con brindis, con todo, para que brindemos por el 18º cumpleaños de Getafe Negro. Y lo primero que quiero decir es que es un gusto ver un auditorio tan lleno, un auditorio de gente que le gustan los libros, las novelas, lectores que nos interesa la ficción, las novelas negras, la ficción criminal. Muchas gracias. Me siento muy bien acompañada aquí esta tarde por Silvia y por vosotros, ustedes sobre todo. Sin más, presento a Silvia Inchaurrondo, que no hace falta. Silvia, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí. Gracias. ¿Cómo te sientes, Silvia, en Getafe? ¿Tienes alguna relación, algún vínculo con Getafe que nos cuentes aquí como anécdota? Pues mirad, yo tengo amigos que son de Getafe, amigos y compañeros que están hoy aquí acompañándome y arropándome en la presentación de este libro, que ya me dijeron, cuando vengas a Getafe, avisa. Les dije, bueno, pues voy el 24 de octubre. ¿Y sabéis por qué sabía que iba a venir el 24 de octubre a Getafe? Ya desde hace tiempo. Porque no encontré otra manera mejor de celebrar mi cumpleaños. Así que me siento muy afortunada, me siento en Getafe como en casa. Vengo menos de lo que me gustaría, pero tengo amigos de Getafe que viven en mi mismo barrio, así que son los que me mantienen en contacto con esta ciudad tan bonita. Ellos son mi cordón umbilical con Getafe, así que advierto que voy a venir más. Bueno, pues menuda fiesta de cumpleaños te hemos preparado. Soy muy afortunada, la verdad. En Getafe, luego ya lo celebramos como merece. Silvia Inchaurrondo, una presencia en los medios de comunicación en los últimos años, en la radio, en la tele, y ahora también escritora. Y bien contenta y orgullosa que está de venir a presentarnos este libro, Solas en el silencio, de HarperCollins. Mira, mi edición, Silvia, es la quinta, pero creo que ya van por la sexta. Sí, va por la sexta. Creo que has vendido hasta ahora más de 50.000 ejemplares y me encantaría saber qué se siente cuando escribes una primera novela y de repente tienes esta acogida. Pues yo confieso que al principio incredulidad, porque yo le comentaba antes a Bárbara que yo siempre quise escribir. Entre el público hay gente que ha trabajado conmigo y que probablemente descubrió esto cuando yo publiqué Solas en el silencio. Pero yo siempre quise escribir, siempre quise contar historias. Así que estoy muy agradecida de que hayáis confiado en ella. Yo sabía que en un primer momento la gente iba a decir, bueno, la típica presentadora de televisión que cuenta una historia, aprovecha y saca un libro, y sabía que era un prejuicio con el que tenía que luchar, ¿no? Pero no fue muy complicado, porque cuando yo iba entregando mi historia a la editorial Harper, me decían los compañeros, yo les dije, yo es que escribo un poco duro, y me dijeron, claro, sí, por supuesto, claro, tú entréganos. Y entonces cuando fui entregándoles poquito a poco Solas en el silencio, de repente ya en el primer capítulo se les cambió la cara y lo que me preguntaron es, ¿tú vas a ser capaz de mantener esta tensión narrativa todo el libro? Y yo les respondí, yo sí. ¿El lector va a ser capaz de aguantarla? Es muy buena pregunta, Silvia, porque realmente has escrito un libro duro, áspero, incómodo para el lector, hasta que, bueno, llega un momento dado, no vamos a destripar, en el que hay una especie de liberación, afortunadamente. Cuéntanos, Silvia, la trama o el arranque de este libro hasta donde puedas llegar, para que luego yo, en todas las preguntas que te haga, no me pase y no cuente cosas de más. Pues mirad, tenéis que saber, primero, que el libro en el que se desarrolla Solas en el silencio existe. Es Sopuerta, es un lugar precioso, metido en la comarca de las Encartaciones. Cuando yo publiqué el libro me dijo una compañera, es que te ha salido bonito hasta el nombre del pueblo. Le digo, no, es que existe. Entonces, claro, yo me ubiqué en esta localidad vizcaína que conozco muy bien porque es el pueblo de mi padre, lo he visitado mucho, sobre todo durante la infancia.
y me he colado por esas casas y por esos edificios que aparecen en la novela. Así que, claro, yo me ubiqué en un edificio, que podía ser cualquier edificio, subí esos 5 peldaños de granito negro y llegué a un descansillo, 2 puertas, una frente a otra, y dije, aquí va a comenzar esta historia porque aquí van a vivir 2 vecinas que viven puerta con puerta y que viven enfrentadas por algo que les une y les hace daño a la vez. A mí me gusta mucho jugar con las contradicciones. Es decir, gente que vive junta y que aparentemente pues, debería vivir con cierta concordia, pero a la que desde hace décadas les reconcome algo que les ha unido y les ha separado. Y a la vez les ha condenado a vivir juntas. Entonces dije, ahí va a comenzar el lío, ya de entrada, ¿no? Y lo que hice fue, mentalmente, entrar en la casa de una de ellas, porque yo tenía claro que era domingo. Yo generalmente iba a Sopuerta en domingo a visitar a la familia. Y entonces me metí en la casa de Sole. Sole es la madre del tonto del pueblo. Yo siento mucho usar esa expresión, pero este libro está ubicado en 1975 y necesitaba que fuese veraz. Y en ese momento no se hablaba de discapacidad, se hablaba del tonto del pueblo. Con toda su crudeza, ¿eh? Y ojo porque Josean es probablemente el personaje más tierno que haya podido yo escribir. Sin duda, es un personaje del que te enamoras, que te conmueve profundamente, y uno de los dos que para mí, según mi gusto, se nos quedan ya grabados en el cerebelo y nos van a acompañar después de la lectura de este libro. Bueno, pues curiosamente, en cuanto el lector se mete en las páginas de Solas en el silencio, Bárbara, lo que ve es que el tonto del pueblo es el que es capaz de tirar de la manta. No sabe si quiere hacerlo o no, pero va a tirar de la manta. Y no sabemos qué manta es esa, porque la manta se va embrollando desde las primeras páginas. Y donde pensamos que hay un secreto, realmente hay otro, vinculado con otra persona. Entonces, realmente Solas en el silencio es muchas veces un juego de trampantojos, donde nada es lo que parece y donde uno desarrolla muy rápidamente un prejuicio que a medida que avanza la trama queda desmontado. Y Solas en el silencio también es la historia de Basilia, que es el personaje a quien yo debo el libro. Es una mujer que a mí, con todo lo que le pasaba, me metió, y con todo lo que yo pensé para ella, me metió en el infierno que vive una mujer víctima de la violencia machista. Basilia es el otro personaje al que yo me refería, protagonista casi absoluto en esta novela coral, que lo es, que es una novela coral a la que le coges también un cariño tremendo a Basilia. Bien, has contado el planteamiento para que yo ya pueda continuar. Te iba a decir, no sabemos cuándo sucede, no lo dices expresamente en el libro, ahora aquí, no, sí que lo has dicho, años 70, mediados. 1975, en 1975 todo lo que cuento como marco es veraz, o sea, el pueblo es real, Sopuerta existe, si uno sigue las indicaciones de las calles va a llegar a todos los lugares del pueblo, que hay gente que lo visita y llega a todos ellos. Todos los detalles que lo ambientan son veraces, salvo 3 o 4 detalles que he inventado para animar, digamos, la narración. El título, Silvia, Solas en el silencio, creo que da la clave de lo que nos quieres contar, por la palabra silencio. La palabra silencio en este libro tiene una dimensión que lo contamina todo, lo salpica todo. ¿Qué sucede cuando hay injusticias que nunca salen a la luz precisamente por ese silencio? Pues es la historia que nos quieres contar. Claro, se cubren de impunidad. Cuando hay un hecho que es injusto y del que no se habla, al final acaba siendo normal. ¿No? Mira, déjame un momentito el libro. Yo le hago una trampa al lector. No es una trampa. Le ubico, digamos, la puerta de entrada a este libro. Os voy a leer la primera página, si me lo permites, Bárbara. Tenía yo ahí mi marca. Porque, sí, ya lo veo. Porque es la puerta de entrada. Dice, en Sopuerta un manto de silencio cómplice permite que los vecinos sobrevivan al infierno. Cada casa esconde su desgracia y mira de reojo a la ajena sin pronunciar palabra. Es un pacto antiguo que se transmite con el ejemplo de generación en generación. Quien se asome a un infierno que no es el suyo arderá entre sus llamas. Quien se atreva a buscar justicia pagará con la vida. Quien lea esta historia tendrá que comportarse como un vecino más. Callad, que nada cambie.
Lo que le indico al lector es que si quiere asistir a esta historia, tiene que mantener ese silencio que la cubre y que la rodea de impunidad a toda esa injusticia que le voy a contar, ¿no? Y a medida que va avanzando la narración, lo que sucede es que al lector se le empieza a poner un nudo en la garganta y tiene muy claro que en esas circunstancias él no puede seguir leyendo, porque le estoy contando una historia de tanta injusticia, de tanta violencia, que lo que le sale a él es denunciar, porque es lo lógico que deberían hacernos a todos, ¿no? Denunciar. Yo creo Pero que ninguno denuncia, Bárbara. El libro es, sobre todo desde mi punto de vista, ya que el silencio lo contamina todo, es un grito. El libro es un grito desesperado que hace el lector y que en un momento dado también sucede que por fin en el pueblo surge un grito motivado por Joseán, por algún otro personaje. Tenía que llegar un momento necesario en el que haya una especie de, bueno, podemos decir que hay un hecho muy trágico y hay una venganza. Exacto. Sí, No, sí. no estamos adelantando demasiado. La tensión es tan insoportable que tiene que llegar el momento de la venganza. Claro. Todo esto, cuando te pones a escribir, ¿lo tenías ya pensado? ¿Eres de esos escritores que tiene el esqueleto del libro completo? ¿O de los que a mí me fascinan, los que dicen, no, me dejo llevar por los personajes? Yo me dejé llevar hasta la página 30. ¿Ah, sí? 30-40. Me dejé llevar, pero luego ya empecé a simultanear la historia de cada uno de los personajes en dos tiempos distintos, en el pasado y en el presente. Y entonces yo ya en la página 30, que aunque no había escrito esas tramas, sí las tenía en la cabeza, tuve que decir, bueno, a partir de ahora vamos a seguir con un esquema, porque es que si no lo hacemos así, yo misma escribiendo me voy a perder. Y sobre todo era importante porque en Solas en el silencio no solo es importante lo que cuento, sino el orden en el que lo cuento. Si no estuviese en ese orden, ¿no?, milimetrado para provocar un efecto determinado en el lector, probablemente el lector no tendría esa emoción y ese shock que siente, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en el que yo tuve que decir, oye, yo tengo muchas cosas en la cabeza, vamos a ordenarlas un poquito, ordenarlo. porque si no, no vamos a contarlas bien. El gran tema del libro, hay varios temas. El gran tema del libro es la denuncia de la violencia sobre las mujeres, sostenida durante mucho tiempo, ¿no? Esto es lo que lo diferencia a lo mejor de otros libros o de otros contenidos que abordan el tema de la violencia. Y hay mucha maldad en general, Silvia, incluso por parte de mujeres. Sí, Me sí. sorprendió mucho hay dos mujeres en la novela, ya lo verán, que son especialmente perversas. ¿Cuáles te han parecido? Bueno, Rosario, Claro. Rosario, la madre del dueño del bar, Sí, y luego la madre del alcalde. claro. Ellas cometen unas perversidades. Te quiero decir que todo este marco mental en el que se producen violencias de género tan salvajes, también lo han sufrido las mujeres y también son activas en ese sentido. Claro, por eso yo en la primera página, en la que os acabo de leer, dejo claro que esto es una situación que se perpetúa con el ejemplo de generación en generación. Y muchas veces son las mujeres las que transmiten eso de, bueno, vamos a mirar hacia otro lado, vamos a digerir lo que ha sucedido, aunque sea una violencia insoportable, y vamos a seguir, ¿no? De hecho, yo no os voy a hacer un spoiler, pero sí os voy a contar, dentro de las páginas de Solas en el silencio hay un depredador sexual que va atacando a las vecinas del pueblo y que las viola y que las violenta. Y entonces ellas, las víctimas, tienen la pulsión, tienen la iniciativa de ir al médico a denunciarlo. Dicen, hombre, el que me puede ayudar es el médico. Entonces, ellas acuden al médico y ¿qué sucede? Que el médico, en cuanto recibe su denuncia, llama a su madre para que sentada a su lado escuche lo que le ha pasado a su hija. Y en ese momento su hija enmudece. Se derrumban. Claro, no puede contarle lo que le ha pasado, porque entonces su madre, por ejemplo, sabrá que no es virgen. ¿Cómo la va a casar? La madre, lógicamente, entiende perfectamente, sin palabras, qué es lo que ha sucedido, pero prefiere callar, porque si no reconocerá, fijaos qué frase más desafortunada, qué expresión, pero existe y existía, porque si no reconocería que su hija es mercancía averiada, es decir, es una mujer que ya ha sido, entre comillas, probada por un hombre y por tanto no podría casarla bien. Así que todo el mundo insiste en mantener el silencio y la normalidad con la idea de que el futuro sea mejor para esa chica joven que ha sido víctima de la violencia. Es demoledor. Y es demoledor porque entran en juego tres personajes que entre ellos pues tienen bastantes amarrados y amordazados al pueblo. Uno de ellos es el alcalde,
otro de ellos es el cura y otro de ellos es el médico. El médico. Sin la connivencia de estos tres roles masculinos, no podría suceder lo que sucede en Solas en el silencio, esa violencia. Hay lectores, Bárbara, que me han preguntado, ¿es que no hay un hombre bueno? Le digo, claro, hay un hombre que cuando se da cuenta de lo que le sucede a su hija, es el que pone pie en pared y evita que la violen. Entonces, claro que hay un hombre bueno. Hay muchos hombres buenos en Solas en el silencio, pero son los que deciden actuar. Y aquí tanto hombres como mujeres deciden no hacerlo. Y la maldad está tanto en hombres como en mujeres también, aunque las que la padecen son mujeres. Silvia, he leído críticas, reseñas de lectores a tu libro. No sé si lo habrán leído ustedes ya o van a leerlo, pero algunas dicen, te llega al alma, te destroza, te cura, te repara, por lo tanto es esperanzador. Tú has decidido optar por un tono y un estilo en el que describes violencia explícita. ¿Por qué tomaste esta decisión? Que en algún momento al lector se nos da la vuelta el estómago. ¿Por qué tomas esta decisión de hacerlo así? Pues mira, Bárbara, yo era muy consciente de que este libro está enfocado al gran público, pero yo no sé si sucederá en este auditorio. Yo sabía que lo iban a leer mujeres víctimas, ¿no?, de la violencia machista. Así que yo lo escribí de tal forma que las escenas pudieran ser veraces. Y yo hay un personaje que es el que la padecen muchas mujeres en este libro, pero hay un personaje en concreto a quien yo tuve que decidir si en un momento determinado le infligía más violencia. No, porque decía, yo he llegado a un punto de una escena en la que puedo detenerla aquí o infligirle más violencia. ¿Es necesario? Y yo, fue un run run que me acompañó durante varios días y decidí infligirle más violencia para que la escena fuese más veraz. Pero cuando lleguéis probablemente a esta escena, solo quiero que reflexionéis que la escena que os va a parecer más violenta no narra prácticamente un solo golpe. O sea, es una novela, es una escena que el lector siente como brutalmente humillante, pero apenas hay violencia física. Porque yo también quería que las mujeres víctimas de la violencia machista, que no llegan a recibir un golpe, pero que reciben una vida de humillaciones, de insultos insoportable, también estuviesen en este libro. Entonces, claro, tuve que tener esa delicadeza. Cuando a mí me dicen, oye, ¿hay esperanza? Os voy a decir una cosa y no os voy a hacer spoiler. Fijaros si hay esperanza, que al final de Solas en el silencio ganan los buenos. El problema es que en la primera página, ni en la 20, ni en la 100, ni en la 100, no sabéis quiénes son, pero vais a descubrirlo. Y dejaros sorprender, porque casualmente en ese velo de silencio y de impunidad, el único que quiere romper el silencio es el tonto del pueblo. El que parece ajeno a la realidad, que está fuera, que podría estar loco, ¿qué es el tonto del pueblo? Es el único que quiere que las cosas cambien, que también es una lección que deberíamos aprender. Silvia, ¿se te han acercado mujeres víctimas de malos tratos hablándote del libro? ¿Te han contado sus sensaciones al leer el libro? Sí, ha sido muy emocionante, Bárbara, porque yo no sé si aquí hay alguna, pero no es la primera vez que me pasa que en la presentación de un libro, en el turno de preguntas, una mujer coge el micrófono y dice, yo también fui víctima de la violencia machista, la última pues hace 2 semanas, y la verdad que me resultó muy emocionante porque, claro, son para mí las lectoras probablemente más sensibles, ¿no? Y siempre me han dicho gracias porque me sentí escuchada, ¿no? Hasta ahora no se había visto, yo creo, que este tipo de violencia narrada desde la visión de la víctima, con todo lo que puede sentir, ¿no?, y con todo el dolor que puede dejar cuando nos falta una mujer, porque la han matado a golpes. Y a mí que me sigue resultando emocionante. Por eso yo siempre digo, no sé si hay alguna, pero espero que cuando lo lean se sientan escuchadas, como esas mujeres me han dicho a mí. Y lo han sentido como reparador, como decía esta reseña de Cura, repara. Sí. Y lo han sentido tanto mujeres muy jóvenes, que a mí me han sorprendido, o sea, lectoras muy jóvenes, que pues 20 y pocos años, muy sorprendente, pero bueno,
que también la padecen, es un tipo de violencia que no tiene edad para la víctima. Entonces, claro, son mujeres que me han dicho, pues sí, yo he sido hace muy poquito tiempo y me he sentido escuchada. Y luego hay mujeres mayores que se han acercado y me dicen, esto es súper curioso, Bárbara, pensé que nadie me oiría gritar hace décadas. Entonces, le resulta curioso que una persona en el presente, cuando ya son mujeres de 70, de 60, de 80 años, haya podido imaginar y haya denunciado la historia que ellas vivieron hace décadas. Entonces me dicen, yo no pensé que en el presente alguien habría oído los gritos que di yo en el pasado. La carne de gallina tenemos todos ahora en el auditorio. Podemos hablar, sin destripar, de la tormenta final. Claro. Y del momento sobrenatural. Es tan duro el libro, tan áspero, que luego tiene una resolución, que vamos a decir solo que hay un elemento sobrenatural, que resulta como que viene a desquitarnos de todo el peso que tenemos, sí, que nos lo hace por fin liviano. A mí me ha gustado muchísimo ese elemento sobrenatural. He pensado en algún momento, ¿le gustará mucho a Silvia el realismo mágico? Lo adoro. ¿Lo adoras? Sí, bien, bien. Pues por ahí se te nota. Lo adoro. Es que, mira, García Márquez es mi escritor favorito. Yo creo que él trabajó el realismo mágico como no lo ha trabajado nadie. Nos hizo soñar, nos creó una realidad paralela en el que a la vez era la nuestra. El realismo mágico es muy curioso porque nos conecta con lo sobrenatural, pero estando en nuestra realidad. Entonces, era una trama muy difícil de meter. Solas en el silencio tiene 3 partes. La villana, que no voy a desvelar qué es, pero no es una mujer mala. La mortaja, porque hay un personaje que fallece, una mujer víctima de la violencia machista, y el cárabo, que es el elemento sobrenatural al que se refiere Bárbara. ¿Y qué es el cárabo? El cárabo es un búho típico de la zona de Encartaciones, que es la comarca donde está Sopuerta, claro. Y yo del cárabo escuché hablar toda la vida. Porque me habló de él mi padre. Mi padre, que es de Sopuerta, me explicaba cómo cuando él era pequeño y vivía en el caserío y él aborrecía cenar sopas de ajo, entonces su tía salía de la cocina por la puerta, se cubría con una manta, tocaba el cristal y simulaba el ulular de ese búho. Y entonces a él, que le daba mucho miedo, comía sopas de ajo. Y entonces eso me hizo reflexionar desde hace mucho tiempo sobre la culpa, sobre los elementos que pueden provocar el miedo y la culpa y están en la naturaleza o pertenecen a lo sobrenatural. Entonces, el cárabo es un búho que en Solas en el silencio representa la culpa, porque en noches de tormenta como la que vais a vivir al final de la historia, llega este cárabo a buscar un alma que haya cometido algo horrible. ¿Y qué les pasa a los vecinos de Sopuerta que están callando sabiendo lo que sucede? Que todos y cada uno de ellos, por su sentimiento de culpa, piensan que ese búho que anuncia que se va a robar un alma viene a robarse la suya. Y claro, aquí está el juego entre 2 planos. Por eso el cárabo, la tercera parte, me gusta tantísimo. El juego entre lo que realmente sucede, que es que esto lo resuelven humanos, o el juego entre lo que plantea el cárabo, que esto es alguien sobrenatural quien va a poner fin al libro. Y aquí tenéis que saber que cada lector tiene derecho a pensar lo que quiera, porque está escrito para que cada uno de vosotros penséis lo que queráis. Pero leed hasta el final. Y cuando lleguéis al final, a la última línea, seguid bailando. Solo voy a decir eso. Mira, yo llegué a la última línea y cuando le puse el fin y tal dije, ¿y ahora qué hago yo sin ellas? Yo estuve escribiendo Solas en el silencio, que me encanta que lo devoréis en 3 días, pero me dicen ¿cuánto tiempo tarda? Pues 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Entonces, ¿cuántas horas dedicabas a diario? Pues había días que no escribía y había días que escribía 8 horas. Entonces, pero siempre, porque a mí me dicen, pues, ¿te sirvió como vía de escape? Claro, a mí me sirvió como lo que yo quiero que les sirva a los lectores, como la conexión con un mundo en el que la realidad de cada uno no existe. Entonces yo me metía en Solas en el silencio y me abstraía totalmente. Yo cuando escribí el libro Bárbara pensé, mi objetivo es crear una historia que compita con nuestras preocupaciones, con nuestro día a día,
con Internet, con las redes sociales, con el gimnasio, con la reunión de profesores del niño. Así que aquellos lectores que se lo hayan leído, hayan llegado tarde a una reunión, hayan llegado tarde al trabajo porque pensaban que lo que sucede en Solas en el silencio era más emocionante que lo que tenían alrededor, bienvenidos, me hacéis sonreír. Querías captar la atención, que en nuestros días es el bien más preciado. Claro. Todo el mundo compite por nuestra atención y desde luego el libro es muy adictivo y no lo vais a poder soltar. Hablabas del Cárabo. Me gusta mucho en el libro la parte que hay de leyendas, de tradiciones, de liturgias. Por ejemplo, el tema de las profesiones que ya no existen, la avisadora y Sí. la amortajadora. Sí. Hablamos de estos personajes en el libro y de cuál era su función, que hoy ya no existe ni siquiera en el pueblo más recóndito. Claro. Supongo. Pues es que a mí me llamó mucho la atención porque yo nací en 1979 y mi padre me contó que un año más tarde falleció mi bisabuela. Un año, unos meses más tarde, vamos, y la amortajaron. Entonces yo dije, pues a ver, tampoco hace tanto tiempo que sucedía esto, ¿no? Y claro, a mí me parecía fascinante porque me parecía una forma de despedir a un fallecido distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Que es todo, digamos, más aséptico, ¿no? Más tras el cristal. Quienes han amortajado, y estoy segura de que aquí hay gente que ha asistido a amortajamientos o ha escuchado cómo sus padres amortajaban, ven que la despedida era mucho más natural, era mucho más de piel con piel, ¿no? Y yo dije, mi padre me ha dicho que esto de los amortajamientos asistía, que él asistió a ellos de pequeño, pero yo no sé cómo se amortajaba. Entonces yo empecé documentándome sobre cómo se amortajaba en la zona. Y ahí descubrí el papel de la avisadora, que era esa mujer a la que cuando le llega la noticia de que alguien ha fallecido, va puerta por puerta avisando a los vecinos de que ha fallecido alguien. Claro, ¿qué hago? Yo lo convierto en un personaje, claro, que le meto todos los ingredientes para generar tensión. Va de noche, va en susurros, de repente todos los fogones de las cocinas se encienden, tienen que llevar algo al velatorio, saben que, pero son muy pobres, a la vez pasan mucho hambre y entonces cómo lo solucionan, cómo cogen las sobras, cómo reconvierten un plato, ¿no? Y documentándome sobre el amortajamiento, ahí descubrí las 3 palabras que a muchos lectores les parecen fascinantes y que a mí me lo parecieron, que es la ropa de viaje. Claro, la ropa de viaje, que es así como se llamaba, era la ropa que dentro del ajuar elegían las mujeres para ser enterradas. Y era una ropa que al final llevaba en ella toda la ilusión de esas mujeres. Mira, porque tenían que llevarla el día de la boda. Claro, esta ropa de viaje formaba parte del ajuar. Entonces, pues ellas cosían su mantelería, sus toallas con sus bordados, sus sábanas, elegían y le confeccionaban un vestido de novia y tal, y tenían que dejar en el ajuar una parte para esa ropa de viaje. Y esa ropa de viaje pues mostraba todas las ilusiones. Por ejemplo, generalmente, la ropa de viaje, en el caso de Sopuerta, de Encartaciones, era una ropa gruesa, porque ellas pensaban que iban a tener frío. Claro, es un lugar muy húmedo. Según los usos y costumbres, siempre traje de chaqueta, la falda a media caña, muchísimo más baja de la rodilla, porque hombre, había que mantener las formas, incluso fallecida. Y un par de tallas más grandes, porque esas mujeres pensaban que iban a engordar, sobre todo porque pensaban que se iban a quedar embarazadas. Esa era la ropa que ellas confeccionaban. Pero también podían elegir para ser enterradas la ropa que para ellas representaba, sin haberse casado todavía, el día más feliz de sus vidas. Y entonces ellas elegían el traje de novia. Claro, ¿qué sucede en Solas en el silencio? Que la mujer que fallece no tiene ropa de viaje. Y es el entorno, son sus amigas, las que sabiendo que han callado toda la vida con la injusticia que sufría esta mujer, las que tienen que decidir cómo la visten. Y realmente ese acto de vestirla se convierte en una de las despedidas, yo quería al menos que fuese una de las despedidas más bonitas, más tiernas, más emocionantes, donde ellas mostrasen su culpa, su impotencia, porque en un momento quisieron hacer algo y no lo hicieron, porque siempre se mantuvieron calladas, ¿no? Y eso es el segundo capítulo de Solas en el silencio, la mortaja. Y la mortaja yo creo que tiene todas las características de mecer al lector
en otra época, pero despedirse de forma muy humana de un fallecido. Fíjate que ambas, la amortajadora y la avisadora, son mujeres. Sí, sí. Estos papeles tan difíciles y complicados para las mujeres. Solo una cosa, discúlpame, Bárbara, porque me lo han preguntado mucha gente, si la amortajadora realmente era una pestada social. No, no lo era. Ese es uno de los detalles que yo me he inventado porque me venía bien, digamos, para la trama narrativa de la amortajadora, que es Sole. Pero la amortajadora no era una persona que no era un oficio denostado, ni apestado, ni rechazado. Eso sí que ha salido de mi imaginación. Hay un asunto, me surge ahora al hilo de lo que dices, interesantísimo en la lectura de los libros. Todos nosotros como lectores tendemos a creer todo lo que nos cuentan en un libro. Y luego, claro, los autores os tomáis ciertas licencias que no. Así que tenemos que leer con un espíritu muy crítico y sabiendo que todo lo que nos cuentan no lo tenemos que creer a pies juntillas. Es ficción. Hablabas de esas mujeres que han vivido con la culpa de no denunciar lo que le está pasando realmente a su amiga. Hay una línea muy bonita que la voy a leer porque no estoy contando nada. Es un momento en el que se dice, se fue sin saber que sus amigas ya no estaban dispuestas a seguir tragando su tortura en silencio. Esta es la parte esperanzadora del libro, ¿no? Hemos hablado de su dureza, vamos a hablar también de ese desenlace en el que hay esperanza. ¿Ya has adelantado tú algo? Hay mucha esperanza porque Solas en el silencio demuestra que cuando alguien pone pie en pared y dice hasta aquí he llegado y no estoy dispuesta a tragar nada más y voy a romper el silencio porque veo que la víctima no puede, en ese momento se rompe todo y se acaba la violencia, automáticamente. Entonces es esperanzador por eso. Y luego Solas en el silencio también tenéis que saber que encierra historias de amor. Y a veces historias de amor como no nos las han contado. Porque generalmente, así digamos en el cine comercial, nos dicen que cuando una espera durante décadas al amor de su vida, el amor de su vida se le pone enfrente, la reconoce, la identifica con esa joven de la que se enamoró. De hecho, se enamora otra vez perdidamente de ella y pueden estar juntos, ¿no? Entonces, yo deslizo la gran pregunta que me hice en Solas en el silencio. ¿Y si no la identificase? Ese momento es fantástico. Claro, ¿qué sucedería si ese hombre al que esa mujer ha estado esperando 20 y pico años, que estuvo profundamente enamorada de ella, no la identifica? Y claro, eso es otro de los momentos chocantes, porque dentro de todo lo que denuncia Solas en el silencio, la desgracia no es solo que maten a una mujer, sino la desgracia son las expectativas que no se cumplen, los amores escondidos, las mujeres que se liberan y que dicen yo no voy a seguir participando y me voy. Hay una escena que a mí muchas mujeres me han reconocido que les dejó, digamos, el corazón en un puño, que es cuando una mujer decide dejar el pueblo y no saben hasta el final si lo va a conseguir. Y hasta aquí voy a leer, no voy a decir si lo consigue o no. Pero son unas páginas en las que yo siempre puse la duda hasta el final. Siempre. Y me alegra saber que os he hecho tragar saliva. Me alegra muchísimo. Estoy pensando que hemos sido tan delicadas y tan cautas que no ha sido hasta ahora, creo, cuando has dicho que matan a una mujer. Sí, matan a una mujer. Que el público lo intuía. Otro de los temas, Silvia, que es uno de los temas que afortunadamente forman parte ahora mismo del debate social, es el tema de los cuidados. Introduces el tema de los cuidados. Hombre. Con la madre y su hijo discapacitado mental, pero también con esta mujer cuyo marido tuvo un accidente y ha quedado paralizado y le cuida toda la vida, a pesar de que él le ha hecho pasar un poco bastante de mala vida. El tema de los cuidados, qué importante es que hablemos de los cuidados, ¿verdad? Sí, sobre todo porque ella no duda. Es decir, la mujer que cuida a su marido y que cuando avanza la narración vais a decir, pues vaya condena que le ha caído a esta pobre mujer. Ella no duda en ningún momento de qué es lo que tiene que hacer. Yo os aconsejo que os dejéis llevar por la narración, porque a medida que avance vais a descubrir la injusticia en actos cotidianos que no pensabais que encerrasen ningún tipo de injusticia. Y sí, claro, los cuidados son básicos, pero os va a llamar la atención esta trama, porque a veces, quien necesita el cuidado está tan bien cuidado que le pasa algo que no podéis ni imaginar que le vaya a pasar.
Y a la vez es muy real, Sí, es muy real, y sí. sucede. Bueno, llevamos ya unos cuantos minutos de charla. Creo que podemos salir un momento de Sopuerta y aprovechar que tenemos aquí a Silvia Inchaurrondo para preguntarle algunas cuestiones sobre cultura, sobre el mundo de los libros, de la lectura, de la literatura. A mí me intriga mucho y estoy preguntando a los escritores que entrevistamos en Getafe Negro el temazo de la inteligencia artificial. Ahora hablamos todos de inteligencia artificial. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué reflexiones te lleva a hacer este asunto de la inteligencia artificial aplicado a la escritura? Que hay muchos escritores que lo están utilizando, bien para buscar información, bien para crear incluso. ¿Cómo es tu relación con la inteligencia artificial? ¿La has utilizado alguna vez? ¿Es Pues, una ventaja? ¿Es una amenaza? mira, yo creo que de momento no lo sabemos. Pero yo no la colgaría el San Benito de negativa porque no la conozcamos. Ahora, a medida que la vamos conociendo, que yo hay veces que he buscado información, a veces le he puesto una trampa a la inteligencia artificial. Es decir, oye, yo busco una información que sé de antemano y voy a ver si me la da bien o mal. Y no siempre he acertado, ¿eh? No. Entonces, claro, mucho ojo con guiarse al 100% por la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial, si acertase, podía reconstruir mundos de hace siglos, por ejemplo, en los que nosotros tardaríamos pues, años probablemente en obtener esa documentación. Pues sí, pero hay que poner siempre en cuarentena la información que nos da. Y ahí es donde me genera dudas, Bárbara, porque sí es verdad que te hace acceder a muchísima información, pero nunca sabes si es veraz del todo. Así que en ese aspecto, con cautela. Yo siempre soy más partidaria de ir a fuentes directas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy con el segundo libro que recrea otra época que necesita mucha documentación y lo que estoy haciendo es acudir a fuentes directas. Porque creo que es donde me va a dar precisamente los detalles que yo necesito para construir esa historia. ¿Estás en proceso de documentación todavía? ¿Estás empezando o ya te has parado a escribir? Yo ya he empezado a escribir. Ajá. Sí, sí. Yo ya he empezado a escribir. ¿Nos puedes adelantar algo de la trama? ¿Va a ser muy diferente a solas en el Va a ser en el completamente silencio? distinta, porque a mí hay mucha Lo gente... necesitabas. Sí, no, lo necesitabais también. Los lectores también. Porque es una, claro, después de una historia tan dura como Solas en el silencio, yo espero que el segundo libro os regale una historia deliciosamente bella. Que si está bien escrita, os haga sentir todo lo que sentisteis por primera vez como lo sentisteis esa primera vez. Ojalá lo consiga, porque es muy difícil. Se pone una ambición, se Sí, pone un el listón alto, reto Silvia. es muy alto. Pero espero que quien entre en ese libro, sobre todo por a qué persona está dedicado, espero que quien entre en ese libro no quiera salir nunca. Va a tener que salir en la última página, pero espero que no quiera salir nunca. Ojalá lo consigas. Estamos en un festival al que le quedan un par de jornadas. La edición número 18 de Getafe Negro ha sido especialmente comprometida con los lectores más jóvenes. Se ha llegado, haciendo un gran esfuerzo, se ha llegado a los lectores más jóvenes en institutos. Fantástico. A propósito de esto, te quiero hacer una pregunta que ligo también con una polémica que ha habido últimamente en redes sociales. Una influencer, o como queramos llamarla, dijo en un momento dado que no pasa nada por no leer y que leer no nos hace mejores personas. Supongo que conocen la polémica, sabemos de que están... Algunos ponen caras de menudo disparate. Ya la habéis abordado en Getafe Negro, la polémica, seguro. No te pido que contestes a esta joven, sí te pido que nos hables de lo que es para ti la lectura, la literatura, lo que a ti te gustaría contagiar a la gente joven para que descubra los maravillosos poderes que son de la lectura y de la literatura. Mira, a mí la lectura me ha generado empatía, porque al final la lectura te cuenta mundos y vidas que no puedes vivir. Es decir, probablemente nadie pueda vivir todo esto que cuenta solo este libro, ¿no? Pero probablemente sentirá la empatía con las mujeres que son víctimas de la violencia, sentirá, si está bien escrito, que yo espero que lo sintáis,
sentirá lo que se siente cuando el entorno calla, sentirá lo que es la pérdida, se emocionará cuando pierda a una amiga, sentirá miedo cuando llegue el cárabo, sentirá la culpa de pensar si en algún momento también ocultó o calló cuando no debía haber callado, sentirá el amor, bailará, pero bailará sabiendo que bailar es la libertad. Entonces, si solo este libro nos hace vivir todo eso, ¿qué nos podrá hacer vivir una biblioteca entera? A mí la lectura me ha hecho vivir y no podría renunciar a ninguna de las vidas que he conocido con todos los libros que he leído. Hasta tal punto que cuando cierro un libro y digo, esta vida ya la he vivido, qué pasada, abro otro para vivir otra vida. Y lógicamente, vivir tantas vidas como nos permite la literatura en una sola vida, que es la que tenemos, siempre significa ser más humano. Y eso es lo que necesita esta sociedad. Gente empática y gente humana que nos ayude a mejorar lo que tenemos, nada más. Me decía algún autor en algún momento, es cierto que si no lees no pasa nada, pero si lees empiezan a pasar cosas bonitas, como las que pasan cuando leemos Solas en el silencio, de Silvia Inchaurrondo, del que hemos estado hablando este ratito, Silvia. Y ahora, en vez de hablar nosotras, vamos a dejar que hable el público, claro, sí. Los lectores. Si hay alguien interesado en aprovechar y hacerle alguna pregunta a Silvia. Ahora es cuando todo el mundo se corta. Sí, muchísimo. pero ¿sabes por qué? Porque tenemos que darles tiempo para que lo piensen. Entonces, mientras les damos un poquito de tiempo... Ya no, verás... algunos lo tienen pensado, ¿eh? Lo que pasa que dicen, yo no quiero ser el primero o la primera que levante la mano, que esto es un cortazo. Ah, ya, mira, ya muy tenemos bien. ahí... Una persona que rompe el silencio. Que te van a dar un micro, Eso. Si tuvieras que elegir entre escritura y el mundo de la imagen de la televisión... Qué pregunta más dura. Es que no tengo por qué elegir, afortunadamente. Eso es lo mejor. Contar lo que sucede en la actualidad, en televisión, en un medio de comunicación, y por otro lado seguir narrando con la libertad que da la ficción para hacerlo. Ahora mismo no podría prescindir de ninguna de ellas. Yo quiero decirte que muchas gracias por ti, por tu trabajo como periodista y como escritora. No tienes parangón. Vamos, cuando vi tu libro dije, ¿qué puede contar esta mujer tan perfecta? Pues eso, una historia perfecta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. De las niñas de 0 años hasta las abuelas de 100 años, pasando por todas las edades, que nunca sufran maltrato físico. Ojalá. Ojalá podamos erradicarlo, claro que sí. Una reflexión fantástica al hilo de este libro y que sirva este libro para romper silencios. Buenas, Silvia. Quería hacerte una pregunta que era cómo consigues aunar, pues eso, meter el fantástico dentro de una historia que es de corte completamente realista, ¿sabes? Porque sé que es algo que, sobre todo en este país, no suele ser muy normal. O sea, es algo que parece que nos escama el meter fantástico cuando es algo que está en el día a día de mucha gente. Pues mira, la verdad que fue un reto y lo pensé mucho. Pero no fue muy difícil porque me apoyé en una leyenda que inventé. Entonces, al apoyarme en esa leyenda, fue sencillo. Pero realmente yo he visto el éxito que tiene la literatura fantástica, sobre todo en los jóvenes, que abre una puerta a un mundo de evasión total. Y yo, sinceramente, tengo mucho respeto a ese género, porque veo cómo triunfa. He visto, mira, hace una semana vi a compañeras mías con las que compartí firma en Callao arrasar entre los jóvenes. Los jóvenes leen muchísimo. Lo que sucede es que no tienen por qué leer lo mismo que leemos los mayores. O sea, los jóvenes, dentro de la literatura fantástica, han encontrado un nicho extraordinario. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede narrar, digamos, lo que está sucediendo arropándolo de un halo sobrenatural,
con fantasía, ¿no? Sobre todo sabiendo que hay muchas personas que piensan que lo sobrenatural muchas veces marca nuestras vidas. Entonces, yo creo que no son, mira, ni incompatibles ni irreconciliables. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que usar determinada técnica para que no choquen, digamos, una trama muy realista con una trama pues, más sobrenatural o más fantástica. Pero vamos, yo creo que ya eso los jóvenes lo han encajado perfectamente y yo creo que también el lector, una vez metido dentro del libro, si se deja en manos del narrador, le va a encajar todo al 100% si está bien planteado. Con lo cual, vamos, cero miedo y todo el respeto al género de la literatura fantástica que está arrasando, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, claro que sí. Mira, la gente de mi generación leímos sobre todo una novela fantástica que es La historia interminable de Michael Ende. Maravillosa. Que yo ahora les digo a los padres de ahora que se la pasen a sus hijos. Algunos me dicen que no, que ya no van a conectar con eso, pero otros me dicen que sí, que por supuesto. Esta novela escrita en 2 tintas, la azul cuando estás en la realidad, la roja cuando estás en fantasía. Viva la fantasía. No, por cierto, que se desarrolla en una librería. Hoy es el día de las Empieza en bibliotecas. una librería de viejo. Claro, hoy es el día de las bibliotecas. Hay mucha gente que ha Claro. leído por aquí La historia interminable, ¿no? ¿Tenemos alguna cuestión más para plantear? Luego en Silvia? la firma si os ocurrirán todas, veréis. Pues mira, si no tenemos más, lo vamos a ir dando por terminado. Yo al principio empecé diciendo que queríamos divertirnos, creo que nos hemos divertido y vamos a terminar divirtiéndonos más. ¿Por qué? Porque estamos en una fiesta de cumpleaños, en la fiesta de cumpleaños de Silvia Inchaurrondo, que queremos... ¡Uy, qué fuerte! Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Getafe. Sois impresionantes, la verdad. Cumpleaños feliz, te deseamos, Silvia. Cumpleaños feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sopla la vela y pide un deseo. Vamos a hacer una cosa. Como hay mucha gente en esta sala, yo creo que si soplamos todos a la vez, la vela se apaga. Así que vamos a aprovechar todos, vamos a pedir un deseo y si la vela se apaga, se nos cumple. Venga, tenemos 5 segundos para pensar el deseo. Ahora. Yo ya. Se cumple. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y puedo decir una cosa, Bárbara? Por supuesto. Primero, muchísimas gracias. Si es que yo sabía que tenía que venir a celebrar mi cumple a Getafe. Yo esto lo tenía claro desde el primer día que me lo planteó Getafe Negro y mirad, he acertado. Y segundo, quiero que sepáis que a mí me gusta mucho hacer hincapié en lo importante que es que nos cuenten una historia y que nos introduzcan en una historia. Y yo creo que hay compañeros fantásticos, como en este caso Bárbara, que ha hecho que os metáis en esta historia. Así que antes de terminar, os voy a pedir un aplauso para ella, precisamente porque ha sido maravillosa. Encima es generosa, o sea, lo tiene todo, encima es generosa. Bueno, la tarta es para mí, ¿eh? Sí, que es muy pequeñita. Soy generosa, pero la tarta es mía. Silvia Inchaurrondo, muchísimas gracias por Gracias, haber Bárbara. venido a Getafe Negro. Y nada, desde hoy ya no solo es que tengas unos cuantos amigos aquí en Getafe, sino que tienes todos estos y muchos más. Qué maravilla. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Bárbara.